Deuteronomio 32, versículo 48, vamos a leer hasta el versículo 51, y dice lo siguiente: y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abiram, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo te doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Hasta ahí la lectura por un momento. En esta mañana vamos a ver tres hombres que no pudieron disfrutar de una bendición. Tres hombres que no pudieron disfrutar de una bendición. Bien lo dijo el predicador en Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hay muchos personajes de la Biblia que tuvieron una trayectoria excelente, casi que impecable, la mayoría de los que se mencionan. Personajes de renombre que cotidianamente los conocemos, tal vez algunos desde pequeños, lo que dice la escritura de ellos. Pero lastimosamente, por un momento de locura, dejaron de disfrutar una bendición grande y no terminaron sus días como Dios había querido que lo terminaran. Cuando nosotros conocimos de nuestro Señor, le entregamos nuestra vida a Él y decidimos caminar en Él, tal vez la mayoría no visualizamos cuál es nuestra meta al inicio, ¿sí? Pero a medida que va pasando el tiempo y hemos caminado varios años con el Señor, podemos pensar cuál es nuestra meta, cuál es nuestra fin. Cada persona hoy en día hace tal vez un balance. Si va, el mismo Señor Jesucristo lo dijo: si usted va a hacer una casa, no se sienta primero y calcula los gastos, ¿sí? Si va a ir a una guerra, primero no mira contra quién va a hacer frente a esa guerra. Asimismo, cuando hemos decidido caminar con el Señor, debemos de visualizar nuestra meta. ¿Cuál es nuestra llegada? Sí, nuestra llegada puede ser decir el cielo, y está muy bien. Todos queremos llegar allí algún día. De hecho, lo vamos a hacer los que le hemos entregado nuestra vida al Señor, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, los que hemos decidido aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor y depositamos toda nuestra fe en Él. Ese cielo ya está seguro. Pero también podemos pensar: lo maravilloso del cielo es que nuestro Señor Jesucristo está allí. Y esa debe ser nuestra meta, mis hermanos. Ese debe ser nuestro anhelo. Pero también, mientras caminamos en esta tierra, hacemos parte de una iglesia. Y en ese caminar servimos en la iglesia. Y muchas personas han quedado relegados del servicio de la iglesia, no de la salvación, se han aceptado al Señor, pero sí del servicio de la iglesia, muchas veces por una pequeña locura. Aquí vemos la primera persona, el primer hombre, Moisés. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Imagínense, Moisés vivió alrededor de 120 años. 40 años vivió allí en Egipto, 40 años en Madián y después 40 años en el desierto. Y cuando el Señor lo saca y le encomienda esta gran tarea de ir y llevar a este pueblo a la tierra de Canaán, ¿ustedes creen que Moisés esperaba entrar a la tierra de Canaán? ¿Sí o no?
Claro, Él era el libertador, Él era el que iba adelante. Vamos a cruzar el Mar Rojo con el poder de Dios. El agua, después el maná, las codornices, las serpientes. Moisés estuvo allí. Y él esperaba que cuando fuera a culminar sus días, podía así como el atleta coger esa antorcha que recibió y ir y clavarla allá en la tierra de Canaán. Y decir, bueno, hasta aquí nos trajo Dios. Pero cometió un error. Y según lo que acabamos de leer, Dios lo lleva allí a ese monte y le dice, mire la llanura, mire, toda la tierra de Canaán, hermosa. Usted lo va a mirar porque yo lo que prometo lo cumplo. Para que no le quede duda que usted no lo que hizo fue en vano. Mire la tierra, él la pudo ver, pero usted no va a entrar allá. Yo me imagino el llanto de Moisés, de verdad. Pero fue un hombre que aceptó la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de Ezequías? Cuando le dijo el profeta que iba a morir, se volvió contra la pared y lloró y sacó el currículum. Señor, pero Ezequías fue un buen rey, excelente rey. Señor, pero yo hice, y el Señor le añade 15 años más de vida. Pero Moisés no. Moisés se sometió a la voluntad de Dios. Vamos a ver dos hechos con respecto a lo que Dios le dice aquí a Moisés. ¿Por qué pasó esto? Bueno, ¿por qué Dios no lo dejó entrar? Vamos a mirar por qué. Devolvámonos un momento al Éxodo capítulo 17 y encontramos el por qué. Éxodo capítulo 17, versículos 5 al 7. Éxodo 17:5 dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ven. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Y mire lo que dice ahí, que dice, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ahora vamos a ir a Números, capítulo 20. Libro de los Números, un poco más adelante, capítulo 20, versículo 8. Números 28 dice, desde el versículo 7, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta es otra ocasión muy similar, pero es otro acontecimiento. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebieron la congregación y sus bestias. ¿Por qué entonces Dios privó a Moisés de que no entrara a la tierra prometida? En Éxodo, ¿qué le dijo? Golpea la peña, y él golpeó la peña, excelente. Pero aquí en esta ocasión Dios le dijo, hablad a la peña. Y él la golpea, y la golpea 2 veces. Podemos pensar, hermanos, puede ser algo insignificante, pero no es algo insignificante. Dios había dado una orden estricta, sumamente especial y hasta fácil de cumplir. Y en presencia de Dios
Moisés hizo su voluntad. Se dice en la escritura que Moisés fue un hombre, el hombre más manso sobre la tierra. Pero en este momento vemos una faceta diferente de Moisés, ¿cierto? Bebés de ella, rebeldes. Y recordemos, mis hermanos, que ¿quién es la roca? La roca es nuestro Señor Jesucristo. Así como esa roca fue golpeada, nuestro Señor Jesucristo fue herido en la cruz. Y cuando Él fue herido, salieron aguas abundantes. De Él procede la vida. Él dio abundancia de salvación para todo aquel que en Él cree. Él fue golpeado, herido una vez y para siempre. Nosotros no necesitamos otro sacrificio más. Una vez fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero seguidamente esa roca que es Cristo murió, fue sepultado y subió arriba en gloria. Y está sentado en gloria. Y esa gloria que tiene nuestro Señor no necesita que le golpeen más. Necesitas que le hablen. Necesitas que le adoren. Y tal vez en figura Moisés no lo iba a entender, pero nosotros sí, mis hermanos. Dios le envió una orden, le dio una orden a Moisés, y por un momento de locura actuó incorrectamente, y por este momento no pudo entrar a la tierra prometida. Dice la escritura: el que se cree estar firme, mire que no caiga. Mis hermanos, que el Señor nos guarde de pensar: no, yo ya llevo 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, yo ya soy inmune al pecado, yo ya puedo hacer las cosas. Dios, si yo ya le he servido al Señor años, Dios, ¿cómo va a hacer algo contra mí? No, al contrario. Una persona, si tiene más años en el Evangelio, debe probar más madurez, porque al que más se le da, más se le demanda, mis hermanos. Si tenemos más revelación de la Escritura, el Señor nos va a pedir más cuentas sobre ello. Y eso no es razón tampoco para los que están empezando, no crezcan. Al contrario, debemos de afirmarnos más en la palabra de Dios. Moisés, el primer hombre. El segundo hombre, bueno, algo también para resaltar de Moisés. Lo encontramos aquí mismo en el libro de Deuteronomio, nuevamente capítulo 34. Vamos a leer este otro pasaje con respecto a Moisés. Capítulo 34, versículos 5 al 7. Dice así: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Dios lo enterró. Pero miren lo que dice el versículo 7, pongamos atención. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Moisés no entró a la tierra prometida, no entró no por su estado físico, sino por su condición espiritual, hermanos. Tenía un vigor, tenía 120 años, bueno, sí, obviamente, en esta edad vivían más, es correcto, era más sano todo, pero sus ojos no oscurecieron, era un hombre lleno de vitalidad. Él no pudo entrar, no porque no, él estaba viejito y nadie lo podía cargar, no. Él no pudo entrar por la falta que había cometido delante de Dios. Fue un hombre santo, indudablemente, fue un hombre que caminó con Dios sin duda. Fue un hombre de ejemplo, claro que sí. Pero esta pequeña mancha de este hombre nos está llamando la atención a nosotros, cómo debemos de cuidar nuestros pasos y cómo debemos de terminar nuestra carrera que hemos empezado, el camino de Dios. Oye, mis hermanos, no lo olvidemos. El segundo hombre lo encontramos en el primer libro de Samuel. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Dice así. Y aquí vamos a hablar de Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Dice así: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho,
pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Saúl, como sabemos, en el tiempo en que Dios permitió que Saúl reinara sobre Israel, pero no era el propósito de Dios inicialmente. De hecho, cuando a Samuel le pidieron un rey sobre todo Israel, Samuel lloró, porque Samuel quería que Dios siguiera gobernando su pueblo. Pero ellos dijeron: no, denos un rey como todas las naciones tienen rey, nosotros queremos un rey. Y el más opcionado, el que tenía todas las cualidades, por decirlo así, o porte de rey, era Saúl. Fue escogido, Dios lo permitió. Pero Saúl, entre sus muchas fallas, una de ellas sobre todo, la desobediencia. Hay dos pasajes donde habla de la desobediencia. Pueden haber más, pero vamos a hablar solo de dos. Este es el primero. ¿Qué le había dicho Samuel a Saúl? Espérame en la fecha, yo subo, yo quemo el holocausto antes de ir a la batalla contra los filisteos. Y Saúl, que estaba ahí, era el día, tal vez miraba el reloj y no llegaba Samuel. Empezaron a desertar su tropa, los filisteos listos para la batalla, y él dijo: no, hay que hacerlo, venga, traigan eso, y el holocausto, y lo hizo. Y apenas termina de hacer el holocausto, llega Saúl. ¿Qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? Locamente has hecho. Hoy Dios te iba a confirmar tu reino, pero por adelantarse a la voluntad de Dios, ya Dios va a buscar a otro y va a firmar su trono aquí en Israel. Locamente has hecho. Nuevamente repito el pasaje: las moscas muertas hacen el de él y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Saben, hermanos? El quemar el holocausto era una función única y exclusivamente sacerdotal. Él podía ser el rey, pero no era su función. Él no estaba llamado para hacer eso. Y si miramos el holocausto, ¿en qué consistía? Traían una víctima, normalmente allí al santuario, al templo, machos sin defectos, dependiendo de lo que fueran a sacrificar, sin defecto. Y la persona, cuando lo iba a sacrificar, tenía que colocar su mano y degollar la víctima, identificándose con esa víctima. La sangre de esa víctima sería como expiación por sus pecados. Luego lo partían en sus partes, lo acomodaban sobre la leña, le prendían fuego, y ese humo que salía era olor grato a Dios. No era cualquier cosa. No era solo quemar un animal ahí, póngalo y métale candela. No. ¿Por qué? Porque sabemos
que desde allí, desde el Antiguo Testamento, eso estaba apuntando ¿a quién? A la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él se identificó con nuestras culpas. Él derramó su sangre por nosotros, allí sobre la cruz. ¿Y qué es lo que recibió Dios por el sacrificio de nuestro Señor? Olor grato, ofrenda agradable. Por eso no lo podía hacer cualquiera. Por eso el sacerdote era consciente de ese holocausto, pero le habían pedido este favor a Saúl: solo quédese quieto, espere que Samuel llegue, y no lo cumplió. Por esta locura su reino fue desechado, su reino no fue permanente. Y más adelante, ahí mismo en 1 Samuel, encontramos otro pasaje con respecto a Saúl, capítulo 15, un poco más adelante, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas como en que le obedezcan a la palabra de Jehová? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, o sea, se agarró, y este se rasgó. Entonces Samuel le profetiza ahí: Jehová ha rasgado de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Qué pasó después? Nuevamente, él sale a la guerra contra los amalecitas. El Señor le había dado una orden estricta también que destruyera todo a través de Saúl. Cuando Saúl llega allí a este lugar, él guarda lo mejor del ganado. El rey, que era el primero que tenía que morir, estaba lo más de contento allí. Saúl, ¿qué es lo que escucho? Ese bramido de vacas, es que mi pueblo guardó eso para ofrecérselo a Jehová tu Dios. ¿Cómo? ¿Y el rey está vivo? Sí, el rey está vivo. El rey lo mandan a llamar y él pensó que ya había pasado el peligro. Nosotros, cuando pensamos sobre los profetas de Dios, olvidamos también la otra parte. Como cuando pensamos Dios es amor, se nos olvida la justicia de Dios. Mandó a traer al rey, el rey se viene contento. Si usted lee la historia, el rey se viene contento porque dijo: ya pasó el peligro de muerte. Y Samuel lo despedaza, el mismo Samuel. Pero nuevamente le dice a Saúl, según lo que acabamos de leer: hoy Dios te ha desechado tu reino. ¿Cuál era la meta de Saúl? Era un rey. La meta era terminar como rey, ¿sí? Terminar sus días, terminar su profesión siendo un rey ejemplar, pero su vida fue acortada. ¿Por qué? Porque desobedeció el mandato de Dios, desobedeció la orden de Dios, directamente de Dios, desobedeció el consejo de Dios. Y mis hermanos, muchas veces nosotros nos pasa igual. Sí, tal vez no somos Saúl, no nos va a pasar exactamente igual que Saúl, pero sí nos va a pasar lo que le pasa a Saúl, en el sentido de que no vamos a terminar nuestra carrera si no aceptamos el consejo de Dios. Porque cuando vamos a la Escritura podemos pensar: no, esto no es para mí, esto sí, y esto ya no. Y así, como que miramos selectivamente. Sí, es obvio que hay cosas que van directamente para el pueblo de Israel, es claro, pero lo que aplica para la iglesia el día de hoy muchas veces lo tenemos en poco, no lo ponemos en práctica, o salteamos esos versículos, no los pasamos. O si el hermano o la hermana nos habla de la Escritura, eso no lo acepto, y podemos terminar
nuestra carrera abruptamente, hermanos, en el servicio, por no aceptar el consejo de Dios. Un hombre que tenía todo por delante, simplemente era obedecer, pero no aceptó el consejo de Dios. Y por último encontramos el tercer hombre, muy conocido, Segunda de Samuel, ahí mismo, muy cerca. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Con el subtítulo tal vez que tiene su Biblia ya se sabe de qué pasa, de qué personaje se va a hablar y qué fue lo que pasó más bien. El tercer personaje es David. También perdió una bendición grande por no obedecer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y ya sabemos lo que acontece. Este hombre se llega a ella queda encinta. Él hace una trama para traer a Urías, pero Urías, muy patriota, no llega a su casa. ¿Cómo puedo yo irme para mi casa si mi pueblo se está muriendo, se está destruyendo, estamos en guerra? Yo no voy. No le quedó más opción a David que mandarlo a matar, en otras palabras. Le envió una carta a Joab, al general de él: cuando esté lo más recio de la guerra, déjenlo solo. Lo mandó a matar, en otras palabras. Capítulo 12, versículo 9. Ahí mismo, de Segunda de Samuel. Capítulo 12, versículo 9. El profeta Natán, después de esto, va y amonesta a David, y mire lo que le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera su mujer. Locamente actuó David. Miren las consecuencias, hermanos. Terrible. Y ahora, cuando hablo de hermanos, y porque he hablado de hombres, no quiere decir que no tiene que ver o no es aplicable para las hermanas. Eso es para el género humano, es para todos. ¿Quién fue David? Miremos la historia de David. Se dice en la escritura que David mató osos con sus manos, leones con sus manos, mató a Goliat. No fue cualquier persona. Donde él salía y peleaba, ganaba. Destruyó a los filisteos, destruyó a todo el ejército que se le atravesó. En otras palabras, David fue rey de todo Israel, de todo, absolutamente de todo Israel. Después el reino fue dividido, pero David tuvo al mando todo Israel. Fue un hombre glorioso, no fue cualquier rey. Dios llamó a David el hombre conforme a mi corazón. Y ese fue el título más grande que pudo tener este hombre. Pero cometió una pequeña locura. Bueno, ni tan pequeña, que manchó su historial. Y estas cosas negativas, estos puntos negativos que tienen esas personas, no es para mirarlos, no es para que vayamos a mirar mal a David o a Moisés allá en el cielo. Yo, hermanos, no que nos vayamos a juzgar, ni se le ocurre. Esto quedó escrito para que entendamos, hermanos, que somos humanos,
Y que si esas personas tan poderosas en la tierra, humanamente hablando, cayeron o tuvieron errores tan graves, nos puede pasar igual. Dios nos está dando una advertencia. Tengan cuidado, iglesia. Tengan cuidado para que no caigan. Mira, ahí le cuento lo que le pasó a David, no para criticarlo, sino para que usted no cometa ese error. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió esta locura. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? ¿Cuáles fueron las consecuencias? La espada no se va a apartar de su casa. Si usted lee, hermanos, terrible lo que pasó con la familia de David. Su hijo viola a la media hermana, o sea, a la otra hija de él. Absalón, por vengarse después, mató al hermano. Y después de eso, Absalón hizo un golpe de estado contra su mismo padre, con David. Y David tiene que salir, y ellos después emboscan a Absalón, y después Joab asesina a Absalón, hijo de David. Imagínense todo lo que se desencadenó por eso. No, eso fue un pecadito y no más. Nadie me está viendo, no, hermano. El pecado trae consecuencias. Y no crea, hermano o hermana, que usted peca y nadie lo ve, se va a quedar así. Si usted es un hijo de Dios, va a tener también su disciplina. Téngalo por seguro. Y si usted peca deliberadamente, continuamente y no tiene disciplina, pues examínese si es un verdadero hijo de Dios. Él tuvo grandes bendiciones, como todos. Moisés, grandes bendiciones. Saúl, grandes bendiciones. David, cuánto más. Pero estos principios nos enseñan, hermanos, a que tenemos que terminar nuestra carrera, de que no nos desviemos del camino. Todavía falta tiempo, todavía hay algo por recorrer, pero qué bueno que si el Señor llega nos haya siendo fieles, y que si terminamos nuestra carrera podemos culminar nuestros años diciendo: el Señor hasta aquí nos trajo, ha sido bien. Y como el apóstol Pablo, terminado la carrera, he guardado la fe, ¿cierto? Por lo tanto, espero una corona de vida, la cual el Señor dará a aquellos también que aman su venida. Que el Señor bendiga su palabra.